Buenas noches, jóvenes estudiantes. Hoy solamente les tocaré un tema interesantísimo sobre lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto de un país. Y tenemos que conocer algunas formas de cómo poder relacionar o identificar cuando nos estén hablando sobre este tema en temas de economía. El PIB es la magnitud que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país o región geográfica en un determinado periodo de tiempo. En la Constitución de la República de Panamá establece claramente entre el artículo 1 y 3 de la Constitución qué es la región de un país, que está establecida desde la frontera de Panamá con Costa Rica, de Colombia con Panamá, las costas del Océano Atlántico, las costas del Océano Pacífico y el mar, el territorio aéreo de ese país. Entonces, todo lo que se haga dentro de este territorio, lo que son productos de bienes y servicios contabilizados, estamos hablando de contabilizados que se puedan determinar o identificar por medio de la DGI, eso vendría siendo el PIB de un país. ¿Ya? Esas transacciones que se hacen por permuta o que se hacen trueque o que no se establece algún tipo de ingreso o acción, ahí sí no se determina por medio del PIB. Estamos hablando de todos los negocios que están contabilizados que generan ingresos a un país. Sabemos todos que la economía de Panamá es una economía de servicios y en Panamá, de una manera muy interesante, conocemos también que lo que es la economía informal, que es la que no se puede identificar para el PIB, tiene un porcentaje de un 45%. Así que hay que tener mucho cuidado con este punto que tenemos que determinar. Otra cosa que tenemos que conocer del PIB, que es lo más importante del PIB. Funciona para tener una idea de cómo se comportan los precios y las tasas de interés en un futuro. En cuanto al resto del mundo, él envía señales para saber si es oportuno invertir en el país que estemos. Se puede hacer trimestral, semestral o anual, pero lo importante es que no puede pasar de un año el establecimiento del PIB de un país. Otra cosa importante que tenemos que reconocer del PIB. ¿Por qué es importante el PIB? Determina los niveles de riqueza de cada región. También determina dónde la economía se está enfocando, si es tema de servicios, de bienes o de producción. También nos establece un marco de acción para determinar dónde es más productivo un país. Ya puede ser Panamá o cualquier otro país del mundo. También nos explica, nos va dando indicadores de cómo está la inflación de un país. Entonces, ¿qué pasa si el PIB aumenta o disminuye de un país? Se dice que la economía de un país crece cuando el PIB aumenta de un periodo a otro. Por el contrario, cuando el PIB disminuye, se dice que la baja es de actividad económica. Por ejemplo, si estamos teniendo un PIB en un momento del país y en ese PIB del país se establece que hay una baja, significa que la economía del país está teniendo merma. Por ejemplo, voy a decirle cuál es el PIB de Panamá en estos momentos, para que usted más o menos tenga idea de lo que estamos hablando. Panamá tiene un PIB de 63.61 miles de millones de dólares para el año 2021. Falta hacer el censo para el año 2022, que ya en cualquier momento va a salir en los medios de comunicación o en las redes sociales o en internet. Y se espera que en Panamá haya un crecimiento del 5% de la economía del país. También otra cosa que hay que determinar, ¿qué pasa si el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, aumenta o disminuye en un país? Entre los términos de PIB o Producto Interno Bruto encontramos dos tipos, el PIB nominal o de valor nominal y el PIB nominal de valor del precio de todos los bienes y servicios de un país que produce real o de valor real. Cuando hablamos de PIB nominal, podemos establecer un sector del país que nosotros estamos tratando de evaluar para ver cómo está su crecimiento. Y el PIB del mercado de todos los bienes incluye todo lo que estemos hablando del país, de todos los sentidos, lo que son autos, venta de autos, venta de bienes raíces, venta de servicios, el canal de Panamá, lo que son los sistemas bancarios, todo lo que tiene que ver con lo que es la producción en general, pero si quiero tener una producción individual, yo me puedo ubicar con un segmento del mercado. Por ejemplo, yo quisiera saber cómo está el crecimiento
de los productos financieros. Yo tengo ya cómo poder establecerlo porque ese es un segmento que está controlado, un segmento que no va a ser economía informal, y es un segmento que uno puede reconocer cuáles son el ingreso o el PIB de ese segmento. Ese es el valor nominal. Bien, ¿cuáles son los tipos de PIB que existen? Dice que el PIB se obtiene mediante la suma de producción total de cada sector productivo y la remuneración de los salarios, más el excedente bruto de explotación, más impuestos sobre la producción y las importaciones. Eso me va a determinar, o sea, básicamente es todo lo que incluye, todo lo que son la remuneración a los asalariados, los excedentes brutos de explotación, los impuestos sobre producción y de las importaciones, todo eso que se incluye, todo eso que genera riqueza en una empresa, en un sector, eso es el PIB. Bien, ¿qué es el PIB y cómo se interpreta? Esa es otra pregunta que le hago acá. El PIB es la suma de todas las erogaciones realizadas por la compra de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía. Es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermediarios y también los bienes o servicios importados. Eso no se incluye. Los bienes y servicios importados que vienen hacia Panamá no se incluyen dentro de los ingresos del país. Los ingresos que se generan aquí dentro de la economía, lo que son ventas de todos los almacenes, los restaurantes, lo que es el sector del entretenimiento, los bares, las cantinas, los bancos, las financieras, las inmobiliarias, lo que son los ingresos producidos por carga de barcos, todas estas cosas que le entran al país por el tema de los contenedores, todo esto suma lo que es el PIB. Bien. ¿Cómo influye el PIB en el desarrollo económico? Dice que es una forma de valorar la capacidad productiva de un país, tanto de bienes como de servicios. Si el PIB crece, se producen más bienes y servicios o se producen los mismos o por mayor valor añadido. Eso significa que ahí podemos reconocer si hay inflación o deflación de un país. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay inflación en un país? El incremento de los precios puede llegar a dar lugar a un crecimiento del PIB nominal, aunque la producción se mantenga estable, que puede resultar engañoso, ya que se produce por un aumento de los precios y no porque la economía está creciendo del país. Ojo con eso. Si un valor, el valor del crecimiento sube de los productos o servicios, se va a ver como un incremento del PIB, pero no necesariamente por un incremento de unidades vendidas o de acciones o servicios controlados, sino que por un aumento de un producto. Y eso puede interpretarse engañosamente, ya que si yo veo un aumento, no lo relaciono con el valor nominal, puede ser que pueda involucrarse en que ese valor es porque el PIB está creciendo y no relativamente por eso. Tenemos que reconocer dónde está creciendo, si es segmentado o es en el país completamente. Tenemos que ubicarlo de esa manera. Si hay una inflación, o sea que la inflación es que los productos empiezan a subir de precio, pero se mantienen los mismos salarios, entonces es un producto, un PIB engañoso, que no te va a dar claramente lo que es la visualización de cómo va a ser. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer cuando hacemos un análisis del PIB? Reconocer cuáles son los ingresos que tiene el país, en base a qué ramas, qué rubros y por qué está creciendo de una manera exponencial. Y ahí se ve la diferencia. Bien, creo que esta información dice que ¿cómo sabemos si el PIB de un país crece? Se mide la actividad productiva y se mantiene al sumar cuánto valen los dólares y todos los bienes y servicios de consumo final que se producen en un año. ¿Se acuerdan que le dije? Puede ser trimestral, semestral o anual. Más de un año no se puede establecer un PIB, porque no reconocemos exactamente lo que sería entonces. Ok, ¿cuáles son las desventajas del PIB? No mide el bienestar social. Puede ser que estemos viendo un crecimiento engañoso también, no solamente por el factor nominal, sino que hay un crecimiento pero segmentado en un grupo de personas. Si agarramos el PIB per cápita, o sea, agarramos la cantidad de personas per cápita, vamos a ver que unas personas no ganan lo que dice que gana el promedio. Y es porque el PIB no se está sacando adecuadamente o la división de las riquezas no es adecuada. Por ende, vamos a tener un PIB engañoso y eso afecta directamente. Si yo no reconozco el bienestar social de un país,
yo no me voy a poder establecer entonces dónde se pueden canalizar mejoras en la misma. Así que es importante. Bien, disculpe que tuve un pequeño bajón aquí. Y bueno, con esto termino. Ya le expliqué un poquito sobre el que era el PIB, cuáles son las ventajas, desventajas, qué nos mide el PIB, qué es el PIB nominal, qué es el PIB per cápita, por qué tenemos que reconocer y qué nos ayuda a reconocer el PIB de un país. Así que con esto me despido y entraremos en otra clase por ahí, les estaré avisando. Saludos.